Muy buenos días, queridos hermanos, amigos que nos acompañan en este día que inicia el servicio de adoración correspondiente a hoy 17 de enero, domingo, desde acá desde Ciudad de Panamá, corregimiento de Vista Alegre. La Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre les saluda y nos da profundo gozo de que nos pueda acompañar y pueda disfrutar con nosotros, ¿verdad? De el tiempo de adoración y el tiempo de coinonía que vamos a tener aún a través de esta plataforma de YouTube que cada uno de ustedes puede accesar. Y yo quiero que podamos orar primero para que el Señor nos permita hacer todo con decencia y con orden. Así que acompáñame en oración. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque en gran manera sabemos de que delante de ti, Señor, todas las cosas que queremos hacer deben tener un orden, deben estar de acuerdo a tu voluntad, a tu deseo. Y por eso te pedimos, Señor, que nos dirijas. Nos ponemos de acuerdo para clamar a ti, de pedirte dirección sobre todo lo que vamos a hacer, que sea consecuente con la adoración que tú te mereces, Señor, porque hoy es un día en que celebramos, Señor, la gran victoria que nos diste por medio de tu Hijo Jesucristo, del pecado y de la muerte, del cual Él nos ha rescatado. Gracias porque en ti, Señor, está nuestra esperanza y nuestra confianza. Te bendecimos y te pedimos, Señor, dirígenos. Dirígenos en gran manera por medio de tu Espíritu para que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Yo quiero compartir con ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 12. Libro de Romanos, capítulo 12. Dice así la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que toda nuestra vida, queridos hermanos, porque tenemos un énfasis en este mes, el énfasis es adoración, y tal como dice Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2, toda nuestra vida debe ser una ofrenda a Dios en respuesta a lo que su Hijo Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos como sacrificio vivo en gratitud, porque Él ha perdonado todos nuestros pecados. Así que en este tiempo, hermanos, en este mes, considere esto y piense en estas cosas, de que su adoración es exclusivamente, específicamente para exaltar sus atributos y para exaltar su grandeza. Y con estas palabras yo quiero introducir el tiempo devocional y lo voy a dejar en compañía de nuestra hermana Gloria de Cuevas, que tiene la responsabilidad de dirigir este tiempo. Adelante, hermana. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, prosiguiendo el programa del culto del día de hoy, a continuación el devocional. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros tengamos aliento de vida para poder hoy adorarte, glorificarte, porque tú eres el único que eres merecedor de toda honra y toda gloria. Señor, recibe este mensaje que tú has traído a nuestro corazón, Señor, y que sea para honrar tu nombre, Señor, glorificarte y darte las gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por ser nuestra roca, nuestra fortaleza
y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Hermanos, el estudio que tenemos para hoy tiene como título El adorador con el corazón que agrada a Dios. Está basado en el Salmo 18, del 1 al 13. Voy a estar dando una reseña para entrar en el versículo. Este salmo nos da muchas indicaciones sobre la gratitud que tiene este adorador. Ya ustedes saben a quién nos estamos refiriendo, ¿verdad? Con un corazón que agrada a Dios, con un corazón para el Señor. Y nosotros, pues, queremos ser fiel en tener también ese corazón que agrada a Dios. Estamos viendo que este salmo fue dedicado desde el principio, dice el título del salmo, Acción de Gracias por la Victoria. Y empieza al músico principal. ¿Quién es el músico principal? Dios mismo. El autor de este cántico, como dice ahí, o himno más bien, es David, su nombre, y se identifica como siervo de Jehová. ¿Por qué? Se lo dedica al músico principal. Aquí está, porque él se lo dedica al músico principal, a Dios, por haber sido librado de manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Una reseña histórica así. Dice que este magnífico himno cántico, el poeta real, que es David, explica algunos relatos grandiosos de la historia de su vida, como por ejemplo la maravillosa liberación y las victorias que el Señor les dio, ¿no? Un registro también de su propio corazón, la verdad de su afecto hacia Dios y la integridad de propósito por medio de la cual él siempre había sido influenciado. Recuerden que David desde muy joven pues tocaba, ¿eh?, el arpa, las poesías, los salmos, escribió, cantaba, adoraba, ¿no? Este era el adorador con toda alabanza. ¿Sí? Tuvo una vida muy accidentada, perseguido como lo había sido por Saúl antes de llegar al trono, acosado constantemente después de haberse convertido en rey por rivales, obligado a huir para proteger su vida a causa de su propio hijo. Recuerde cuando él tuvo que salir huyendo por su hijo Absalón. También las largas y feroces guerras contra las naciones extranjeras, pero él siempre tenía en cuenta que nunca lo había abandonado. ¿Quién no lo había abandonado? El Señor. Porque el amor y la presencia del Señor estaban con él todo el tiempo. David sabía eso, confiaba en eso. Le creyó al Señor. Y él sabía que por la ayuda del Señor sometió a todos sus enemigos. Vamos a ver ya de inicio el versículo 1, como dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Vemos cómo comienza este salmo. Te amo, oh Jehová. Él estaba expresando su amor hacia el Señor y le dice que era su fortaleza. O sea, él estaba bien cubierto. Nos hacemos una pregunta:
para hoy. ¿Cuándo fue la última vez que yo, ahora digo, se lo dirijo a ustedes, que usted le dijo a Dios que lo amaba? Qué hermoso este hombre que le agradaba al Señor, su corazón estaba destinado a servirle al Señor. Qué muy hermoso este servicio de David. Alababa al Señor, adoraba al Señor intensamente, su amor era intenso. Sé que la alabanza a Dios comienza porque Él nos ama y nos ha provisto de salvación. Aquí están hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Él nos protege y por su providencia nos está cuidando. Recordemos, podemos visitar en Primera de Juan 4:10, donde nos habla que Dios nos amó a nosotros, ¿verdad? Entonces, Él, cuando nos hizo, nos puso ahí para que nosotros amáramos, pero primero amándolo a Él, porque nosotros nacimos para ser adoradores, ¿eh? Dándole la adoración a Él primeramente. Pero cuando se interrumpió esa adoración del hombre con Dios, cuando el hombre pecó, se rompió, pero ya había un plan provisto que habían hecho desde el principio. Desde el principio, lo podemos leer allá en Génesis, ya estaba el plan y era que Dios iba a mandar a su Hijo a redimirnos. Dice, Él nos protege y hoy por su providencia nos está cuidando, hoy, mañana y siempre. Dice, notemos que Él es llamado fortaleza mía, o sea, es una barrera que David sentía alrededor, ¿no? Que estaba bien cuidado. El versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él llamó al Señor su fortaleza, su roca, su castillo y su libertador. En todos estos aspectos, Él era su Salvador. Después dijo nuevamente, Él era su fortaleza y añadió que era su escudo, la fuerza de su salvación y su alto refugio. La frase esta, la fuerza de mi salvación, se pudiera traducir y decir que es el cuerno de la salvación. Si nos vamos a Primero de Reyes, en el capítulo 1-2, en el Antiguo Testamento, ahí se hablan de los cuernos en el altar. Cuando las personas estaban siendo perseguidas, entraban al altar y se hacían de los cuernos, pues tomaban ese es el cuerno, que el cuerno de su salvación. O sea, ya de estando allí no podían hacerle nada a la persona. Es interesante recordar que estos hermanos míos, nosotros debemos estar así con el Señor. Ha sido en todo tiempo con nuestro Señor y Salvador, que Él es el cuerno de refugio. Entonces, como les dije en Primera de Reyes 1 y 2, habla de Adonai, un hijo del rey David, que usurpó el trono. Entonces, pero él tenía otros personajes alrededor y entre esos tenía a un general, el general del ejército, Joab, y allí ya en los últimos días del rey David, el rey David le dio órdenes a Salomón, que era lo que tenía que hacer con cada persona que había hecho mal, que David no lo pudo hacer, pero dio órdenes a Salomón,
lo que él tenía que hacer porque él estaba lleno de sabiduría. Y ahí Joab fue al tabernáculo, entró y se asió de los cuernos del altar. Pero eso no le impidió que Salomón, que mandó a otro, que Joab dijo que él iba a morir allá adentro. Entonces fueron y le dieron la noticia al rey Salomón, y Salomón dijo, pues haz como él dice. Léalo en Primera de Reyes capítulo 1-2. Entonces de nada valió, porque ya él estaba destinado a morir por lo que había hecho, la traición que le había hecho al permitir unirse con Adonías, usurpando el puesto. Este versículo contiene muchos nombres excelentes para describir a Dios. Hermano, podemos decir, como dijo David con amor, el Señor es mi pastor. ¿Podemos decirlo? Él es mi alto refugio o mi torre. Él es mi fortaleza. Él es mi escudo. Él es mi castillo. Es mi libertador. Es mi roca. Es la fuerza de mi salvación. Él es mi Dios. Bueno, en muchas ocasiones nosotros pues nos ponemos que nuestro Dios para nosotros es algo material, y Dios trata con nosotros hasta que podamos entender de que Dios es Dios y Él es único. A Él es el único que debemos adorarlo, porque muchas veces en vidas anteriores, por lo menos lo digo, hemos podido adorar otras cosas y no le damos el puesto a quien corresponde, que es Dios. Vemos en el número 3, en el versículo número 3, que dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El versículo 3. La adoración por medio de la alabanza se da a alguien que es digno de recibirla. Es por eso que el adorador, con el corazón que agrada a Dios, clamó a Dios porque Él era digno de ser alabado. ¿No? Entonces, hermano, aquí con esta meditación, este salmo a mí me regocija mucho. Este salmo es diario para mí, por la acción de gracia, por la victoria, porque el Señor dice que nosotros somos victoriosos. Y este salmo para mí es diario. Y hace mucho tiempo atrás, con los conflictos que uno pudo haber tenido, Él me llevó donde me habló diciéndome en el 48, porque hay momentos como la vida de David, que fue accidentada, como le puse ahí la palabra accidentada, porque los accidentes pasan en todo momento, y de tanto leerlo años atrás me da a entender el versículo 48 que dice: el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Ay, cuando yo entendí eso después de varios años, hermano, yo digo: ay, Señor, tú me estás revelando lo que tú hiciste en mi vida. Así que, hermanos, que nosotros podamos decir que el Señor es mi pastor, Él es mi alto refugio, mi torre, es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi castillo, mi libertador, mi roca, la fuerza de mi salvación. Él es mi Dios viviente, que sigue agarrándome de la mano, pero hay momentos en que yo me suelto. Y de veras, hermano, que esto fue bien edificante allí, sacando un poquito de algo
de algo con mucho contenido maravilloso. El Señor les bendiga. Amén. Más dulce que la miel es la bendita palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por la reflexión que la hermana compartió con nosotros. Yo quiero que vayamos al libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, al capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ya está listo el grupo de música y canto de alabanza para dirigirnos con unos cánticos e himnos que han preparado. Gócese, exáltele, bendígale a través de la adoración para que suba esa adoración con olor grato y fragante delante de Él. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Nuestro Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, nuestro Dios poderoso, digno eres tú. Aleluya.
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Adora tu Señor. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos.
y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Qué maravilloso, mi querido hermano, no va a haber pandemia ni ningún otro evento que interfiera o se interponga o que de alguna manera quiera detener la adoración de los redimidos ante el Señor Todopoderoso y de su Hijo Jesucristo. Nuestro canto será proclamado por millones que lo adorarán como el Rey Supremo y el Rey Soberano. Qué maravilloso. Espero que no se haya ido de Colosenses porque tenemos la lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos del 6 al 10 para entonces introducir a el predicador en esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 10, dice de la siguiente manera: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De esta manera introducimos a nuestro predicador en esta mañana de domingo, nuestro hermano Faustino Candanero. Muy buenos días, amados hermanos. Mi nombre es Faustino Candanedo. Quiero decirte, Dios te bendiga y te guarde, no solamente a ti, sino también a toda tu familia en casa. Vamos a estudiar la palabra de Dios y gracias por participar con nosotros en este tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle sabiduría al Señor. Oh Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, danos sabiduría para entender, aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, y no ser oidores olvidadizos, sino entendidos, Señor, en una adoración verdadera, oh Dios, y amarnos unos a otros. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al libro de Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, y arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A él sea la gloria. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas, ciudad del Asia Menor,
esta epístola con un mensaje de buena voluntad que pretendía ayudar al creyente, a los hermanos en Colosas, en desarrollarse y edificarse como creyentes en Cristo, dejando claramente establecido que el evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, la doctrina de Cristo era la única que podía guardarlos a ellos de la acechanza de muchas filosofías y pensamientos engañosos de la época, y que esto tenía que ser respaldado también en el amor uno por los otros. Este mensaje lo he titulado como la Iglesia de Cristo como única esperanza para el mundo. La Iglesia de Cristo como única esperanza para el mundo. Vamos a leer nuevamente desde el verso 1 al verso 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Como les mencioné al principio, esta epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Colosas tenía el fin de ayudarles en desarrollarse y edificarse como creyentes en Cristo. Este era el propósito. Y también tenía otro propósito, en ayudarles a contrarrestar los errores doctrinales de la época, que nacen de una mezcla de la enseñanza judía y pensamientos filosóficos de la época. Esto traía mucha confusión, distracción y pretendía oscurecer la gloria divina de Cristo. Es por ello entonces que el apóstol Pablo, en el verso 1, le deja saber el gran amor y compromiso y sacrificio que posee para con ellos y para con los muchos creyentes, hermanos de diferentes partes del Asia Menor, entre muchos otros que habían sido evangelizados en diferentes regiones por medio de sus viajes misioneros. Dice el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él tenía este compromiso hacia ellos, hacia las iglesias que había fundado, hacia las personas que había evangelizado, para que, y este compromiso, dice el verso 2, entonces cumplía un propósito, para que fueran consolados sus corazones, unidos en amor, unidos como hermanos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y esto lo decía con un propósito. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y es que había un propósito principal en esto. Había muchas filosofías del pensamiento humano de la época que querían contrarrestar y desmeritar el Evangelio de Cristo, o simplemente crear una confusión mezclando filosofías humanas con enseñanzas judías. Y el apóstol Pablo entonces deja ver que la única manera de protegerse del engaño filosófico o religioso de la época y mantenerse en un crecimiento sano de Cristo y ser de igual manera entendido en los tiempos que vivían, era por medio de la sabiduría y el conocimiento que Cristo da por medio de su evangelio. No hay otra manera. Y esta exhortación también
se las había escrito a los hermanos en Roma. Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, capítulo 12, verso 1 y 2. Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los creyentes en Roma, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que acercándonos a Dios por medio de una adoración verdadera, Él cambiará nuestro entendimiento y nos dará su palabra, su entendimiento, renovará nuestra mente para que nosotros seamos entendidos los tiempos, para que nosotros entendamos cómo adorarle y ser protegidos de diferentes tipos de filosofías humanistas que lo que hacen es confundir y entretener al cristiano. Y estas palabras, hermanos, también llegan a nosotros hoy día. Amados hermanos, esta exhortación se extiende hasta nosotros en el 2021. Como en el mundo antiguo, hoy siguen existiendo diferentes tipos de filosofías humanistas que lo que hacen es alejar más y más a la humanidad de poder acceder o conocer la luz verdadera de Cristo. En medio de una pandemia con características profundas de confusión y incertidumbres, con verdades a medias, desempleo, una economía golpeada y bajo el umbral de un ensayo mundial de una vacuna experimental, hermanos, el único camino para nosotros ser guardados del engaño de este mundo es Jesucristo. Voy a repetirlo. El único camino para nosotros ser guardados del engaño de este mundo es Jesucristo, es su palabra. La adoración a Dios y el amor fraternal nos debe mantener alejados del terror. Debemos mantenernos unidos en la fe y el amor. Dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y es que tenemos que conocer a quién adoramos, hermanos. Esto es muy importante. Nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Nuestra adoración a Dios se demuestra en el amor vivo, sacrificial y comprometido que nosotros debemos tener unos a otros. Esto es vital y aplica a todos. Si en algún momento, hermano, usted ha pensado que no necesita a su hermano, yo quisiera recordarle algo. Esto es fundamental porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si usted piensa que no necesita a su hermano, déjeme decirle que está en un grave error y que no es el camino el cual nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Quisiera leerle las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos
que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Pablo no podía visitar a todos, aunque quería hacerlo. No podía visitar a todos los hermanos, no podía verlos, pero el amor que podían tener unos con otros, los que estaban cerca entre ellos, esto nos crea protección. El apóstol Pablo quería visitar a los hermanos, pero en medio de su compromiso, en medio de su ministerio, no podía visitar a todos. Sin embargo, él les hace ver que tiene un compromiso para con ellos, que los ama, que ora por ellos, que ha dado mucho de su vida por ellos. Y por eso le dice que deben estar unidos en amor, aunque ellos no han visto el rostro, no habían visto, perdón, el rostro del apóstol Pablo. Entendía el apóstol que si los hermanos cercanos unos al otro se bendecían, se animaban, se confortaban, se protegían entre ellos, esto sería el cumplimiento de una verdadera oración, esto sería el cumplimiento de crecer, de estar creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor. Dice también la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 10, 11, y también leeremos el versículo 13 y 16. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo no os aborrece. Si el mundo os aborrece. Nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Nosotros sabemos, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa. Nos necesitamos, hermanos, unos a otros. Esto es lo que se refiere el apóstol Pablo. Toda la enseñanza está unida, está concatenada. Debemos crecer en la fe, esperanza, en una adoración a Dios verdadera, renovando nuestra mente con la palabra de Dios para no ser confundidos o distraídos. De igual forma, esto debe estar reflejado en el compromiso y amor y sufrimiento por nuestros hermanos. Todo está concatenado, todo está unido. No podemos decir que nos acercamos a Dios en adoración, nos presentamos como ofrenda delante de Dios y odio a mi hermano o no puedo verlo o no puedo hablar con él o tengo rencilla con él. No es coherente porque no es la enseñanza de Cristo. No puedo decir que amo solamente a quienes piensan igual que yo, ¿verdad? La adoración a Dios es completa y se refleja por medio del amor que nos tenemos unos a otros como hermanos. Y no solamente entre hermanos, sino a nuestro prójimo. Eso es muy importante, muy, pero muy importante. Dice el versículo 5. Vamos a leer, a seguir leyendo. Colosenses capítulo 2, versículo 5 al 7. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, y nuevamente lo dice, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire esto, nuevamente lo repite, yo no puedo ir donde ustedes, mire, yo estoy ausente,
pero en espíritu yo me gozo con ustedes. Esto es importante, una comunicación en medio de la falta de una presencia física. Y es que hoy día también estamos así, hermano. Por eso es muy importante comunicarnos unos con los otros y decirle, oye, me gozo en ti o me duelo, estoy dolido también contigo por lo que está pasando, o me gozo también por lo que tú estás viviendo, ¿verdad? 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y esto debemos hacerlo, hermanos, o teníamos que haberlo hecho estando en el templo o fuera del templo. Hoy no estamos dentro del templo. Hay muchos hermanos a nivel mundial que su fe ha menguado. En Panamá también, porque no están dentro de los templos. Pero la doctrina de Cristo no está dentro de los templos. Cristo no está dentro de los templos. Y lo que hemos recibido del Señor no se quedó en los templos, sino que está en nuestro corazón. Está en nuestra mente. Y por eso entonces debemos andar como hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Debemos andar en Él. Y si no reconocemos cómo es andar en Él, entonces tenemos que ir a la palabra y buscarlo. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, hermanos. Confirmémonos unos a otros en Cristo, en la fe que tenemos. Nuestra fe no se limitaba a día miércoles o día domingos. Nuestra fe se radica y se sobreedifica en Cristo, en la roca fuerte. Así nosotros hemos sido enseñados de Él. Y por eso, hermanos, tenemos que dar razón de una esperanza viva y tenemos que abundar en acciones de gracia, con fe, hermanos, sin miedo, con fe en el Señor. Vamos a ir concluyendo con los versículos del 8 al 10. Hermanos, la iglesia de Cristo es la única esperanza verdadera para este mundo y es la única sal y luz para este mundo. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que nadie nos engañe, hermanos. La única manera que nosotros podemos estar alejados del engaño de filosofías y huecas sutilezas, hermanos, y de tradiciones de hombres, y conforme a cómo se maneja este mundo y no según Cristo, la única manera que podemos ser guardados es por medio de la adoración verdadera de llegar al conocimiento de Dios, de conocerlo, de estar con Él y de entender que esto se refleja en acciones de gracia, se refleja en amarnos unos a otros, porque estamos completos en Él, hermanos. Que nadie nos engañe por medio de diferentes tipos de filosofía. Y es que, hermanos, las muchas filosofías humanistas, los rudimentos de este mundo nos dividen, hermanos. Y tenemos que evitar esto, estar divididos en dos equipos. Los que están en pro, los que están en contra. Hermanos, debemos dedicarnos a lo que nos interesa. Y esto es la obra de Cristo. La obra de Cristo. Nosotros seremos entendidos de los tiempos cuando nuestra mente sea renovada por medio de una adoración verdadera. Seremos esperanza para otros hermanos, entre nosotros como hermanos y también para el mundo.
porque estamos completos en Él, porque Él es la cabeza de la iglesia, de todo principado y potestad. Estamos completos en Él, en Cristo Jesús. Y debemos seguir, hermanos, siendo iglesia en medio de los tiempos. Y debemos seguir siendo esa esperanza, esa única esperanza viva para el mundo, por medio del nombre del Señor Jesucristo. Amarnos unos a otros, bendecirnos, bendecir a nuestro prójimo, ser sal, ser luz, hermanos, es nuestro propósito. Hay filosofías y pensamientos, hermanos, que nos dividen, y esto no debe ser así. Los que están en pro, los que están en contra, los que están a favor, los que no están a favor, hermanos, nos debe unir la vida plena en Cristo. Nos debe unir una relación verdadera con Cristo. Nos debe unir una vida plena en Cristo. Nos debe unir el nombre de Cristo para seguir siendo, hermanos, iglesia en medio de los tiempos y ser esperanza viva para este mundo. Y es que es así. Jesucristo es la única esperanza viva, verdadera para este mundo. Y si tú estás escuchando este mensaje y vives con miedo y no tienes esperanza, quiero decirte que Jesucristo es y será siempre el único camino, la verdad y la vida. Y por medio de Él tenemos entrada o tendremos entrada o puede usted tener entrada al reino de los cielos. Pero primero tiene que acercarse a Él porque somos culpables de nuestros pecados y Él pagó por nuestros pecados. Acepta el regalo de Dios. Él sufrió en la cruz, murió y al tercer día resucitó para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No se pierda, no se pierda en este mundo. No se pierda luego, después de la muerte, en una muerte segunda, sino que tenga vida eterna con Él. Así que, hermanos, el Señor le bendiga grandemente. Gracias por participar con nosotros en este tiempo. Les amamos en el Señor, acordándoles también que tenemos nuestras reuniones de oración los días miércoles a partir de las 7:30. Usted puede acceder al link y puede entonces reunirse con nosotros y pasar un tiempo de oración, de meditación de la palabra y alabanzas hacia Dios. El Señor le bendiga grandemente, hermanos. Un abrazo fuerte de la distancia. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñaste el ejemplo del amor, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús, guarda a mis hermanos. Sigue guardándolos, por favor, y proveyéndolos así como vienes, Señor, haciendo. Por tus misericordias, por amor a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te bendiga. Bendita es la palabra del Señor. Grandes cosas nos enseña el Señor cuando nos ilumina por medio de su Espíritu a las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras. Gracias por su palabra porque nos ayuda a andar en obediencia y reverencia delante de su presencia. Ya casi terminando, hermano, no quiero despedirme sin antes reconocer a el matrimonio conformado por Abraham Cuevas, no Abraham el patriarca, y Minelis. Abraham y Minelis es un matrimonio joven de nuestra congregación que está ajustando un año más de aniversario de bodas. El 13 de enero estuvieron celebrando este día especial y recuerde llamarlos, recuerde orar por ellos y bendecirlos, porque ciertamente es algo especial cuando el Señor pone a dos personas juntas y les hace ver su misericordia y le hace ver su bondad cuando ajustan un año más de santa unión. Ya casi nos estamos despidiendo, hermanos, y quiero recordarles que nos vemos el próximo domingo a esta misma hora a través de esta plataforma y que usted pueda acompañarnos. Es de profundo gozo para nosotros que usted nos acompañe y que usted pueda gozarse y exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios
con este servicio que hemos preparado para su gloria. Oramos, hermano. Gracias te damos, Señor. Bendecimos tu nombre porque ciertamente, como escuchamos, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Gracias, Señor, porque al saber que tenemos esa forma de estar completos en Él, eso pone más responsabilidad sobre nuestras vidas para, Señor, andar en obediencia y hacer y decir todo lo que te agrade y que todo sea para ti, Señor, un olor grato y fragante, la forma en que nosotros te servimos y la forma en que nosotros obedecemos tus mandamientos. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre y sabemos de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te bendecimos y a ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y le guarde, hermano.